mayo, pero para hablar más en detalle sobre qué es lo que incluye finalmente este paquete fiscal, estamos en comunicación con Guillermo Poch, que es abogado tributarista. Digo bien, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Javier Sluky. ¿Cómo andás, Javier? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Abogado tributarista, ¿no? O contador, porque ahí no le quiero pifiar. Contador, Ah, contador, bueno, contador, perdón, contador, tributarista. entonces me Contador. corrijo. Bueno, no sé si tuviste entonces oportunidad de ver un poco el borrador final, que tiene algún cambio interesante respecto a los borradores que circulaban anteriormente, sobre todo en el tema de ganancias, ¿no? Pero creo que los puntos principales, los que más le interesan al bolsillo de la gente son, bueno, impuesto a las ganancias, monotributo, moratoria, blanqueo. Si te parece, podemos ir dando una pequeña perspectiva de cada uno de estos, cortita, así llegamos a hablar de estos 4 grandes temas, pero te pregunto por justamente la mayor polémica, que era la reimplantación de la cuarta categoría de ganancias, porque se subió el piso de 1.2 a 1.8 millones entre el borrador viejo y el que finalmente ingresó. ¿Te parece entonces un mejor piso o cuánta gente podría quedar entonces incluida en este nuevo impuesto? ¿Es alto o bajo este piso? ¿Cómo lo ves? A ver, es interesante, o sea, el proyecto comprende varias cosas. A lo que la audiencia ahora en este momento se está escuchando, como bien indicabas, se refiere a ganancias. Hay una reimplementación del impuesto a las ganancias. La verdad es un número que, a ver, pasó algo, o sea, las provincias se quedaron sin platas. La gente en definitiva estaba acostumbrado a que no iba a tener un impuesto a las ganancias. Esta reimplementación, como vos bien indicaba, está buscando de que una persona, un soltero sin cargas de familia, esté aproximadamente en 1.800.000 pesos empezando a pagar impuestos. Una familia tipo, casado, cónyuge a su cargo, más 2 hijos, aumentaría, o sea, ese umbral a 2.200.000 pesos en impuesto a las ganancias. Y después lo que se trata de introducir es una tabla de alícuota mucho más progresiva para no llegar rápidamente al 35%. Con lo Eh, cual, desde una perspectiva, primero hay una noticia negativa, porque es la reimplementación del impuesto a las ganancias, positiva porque se están contemplando tal vez salarios de un monto relativamente, o sea, elevado, o sea, pero también a su vez es interesante esa progresividad que se le intenta dar a la tabla del impuesto a las ganancias, que es el aspecto importante, porque hay dos cuestiones. Una se vincula al umbral, a partir de cuándo uno empieza a pagar. Y en segunda cuestión es qué alícuota, porque podría suceder que a mí me establecen un gravamen a partir de 2.500.000, pero si por 2.501.000 ya empiezo a pagar al 35%, es muy caro el impuesto. Lo importante es, uno, tener un adecuado umbral y segundo, que sea paulatino el aumento del impuesto a la ganancia, sino rápidamente, como les decía antes, ingresa al 35% y ahí se y, convierte muchas veces en impuesto injusto. ¿Y qué pensás, Guillermo, del modo de actualización que es anualmente por inflación? Acá no sé si el impuesto se paga una vez al año o se paga mensualmente, porque entonces con este nivel de inflación puede ser también polémico que la actualización sea solamente una vez al año. ¿Cómo sería? Sí, ahí hay una cuestión importante que para aclarar es, el impuesto es de carácter anual. ¿Qué particularidad tiene el empleado en relación de dependencia? Que el impuesto lo va ingresando mensualmente. Entonces es muy importante lo que vos indicabas, que si hubiese una inflación y la norma no lo llega a corregir a tiempo, porque en Argentina a veces nos pasa de que la inflación supera las expectativas, entonces desde ese lugar lo que hay que tener en cuenta de que tal vez si fuese una situación de que hay que corregir, porque el universo de gente producto de la inflación se agranda en cuanto a quienes tienen que pagar impuestos a las ganancias, que eso lo corrija el Estado, porque si no se puede convertir, como de nuevo te decía, en un impuesto injusto. Y otro de los puntos que decíamos seguramente más le interesa a la gente del otro lado es el monotributo, porque hay un aumento de las escalas respecto a lo que es la ley vigente, pero sí son escalas más bajas que el primer capítulo fiscal de la ley base, que fue dado de baja a inicios de febrero. Entiendo que la categoría A tendría ingresos anuales de hasta 6.4 millones de pesos. ¿Te parece que es un piso bajo también o que está bien?
No, está bien, además después se amplía las últimas categorías, se eleva la posibilidad hacia los prestadores de servicio de poder facturar más, y ahí siempre tengo un mensaje positivo desde el lado de los monotributistas, porque es un universo de contribuyentes que la dirigencia política siempre le pone atención. Si uno hace un recorrido para atrás, ve que se van ajustando de manera tal de que la gente no sé, o sea, cuando la calle se hace sentir, habla la calle, ese termómetro social, la dirigencia política actúa en consecuencia. Entonces, siempre con el monotributo soy positivo, o sea, soy optimista. Tal vez no tanto lo puedo ser con el autónomo porque siempre queda relegado. Pero en materia de monotributo, fíjate ahora, como vos indicabas, se está subiendo a 6 millones la categoría A y después lo que Sí. se está intentando hacer es encuadrar también a los prestadores de servicios de la misma manera que venden productos. Entonces va a haber un universo de gente que antes tenía que pasar al régimen general que ahora se va a poder quedar dentro del monotributo. Bien, Guillermo, nos quedamos sin tiempo. Había otros temas importantes que tocar, pero bueno, evidentemente hay más de uno que la gente le interesa saber. Nos quedó hablar un poco de la moratoria, el blanqueo de capitales, bienes personales. Seguramente te vamos a Quedo a estar disposición. teniendo en otro de estos días y para hablar más de estos temas. Así que gracias por estos minutos. Por favor, Javier, y como te decía hace un segundito, quedo a disposición de ustedes. Perfecto, muchas gracias. Guillermo Poch.